Hola muchacho, ya terminó el tercer combate de Apocalipsis de Dioses, Indra vs Suke. Y como sé que a veces da flojera ver los capítulos por separado, les traigo este video con toda la pelea completa. No los entretengo más con la intro, así que arrancamos de una vez. El anuncio de la presentadora resuena en el Coliseo Divino. El ganador de la segunda ronda de la primera fase ha sido decidido. El gran sabio que iguala al cielo, Sun Wukong. El vencedor camina hacia la salida con el ceño fruncido, los dientes apretados en señal de enojo. Al llegar, sus hermanos lo reciben con felicitaciones. Al principio no tenía motivación, pero su desempeño fue impecable. Sin embargo, sin responder, sigue su camino en silencio. Sumido en su pensamiento, no le agrada en absoluto lo que siente. Su puño golpea la pared con fuerza, dejando una marca en ella. Su mirada firme refleja su frustración mientras que se pregunta la razón de su enojo. Los últimos instantes de su combate aparecen en su mente. Recuerda a Prometeo. Sus palabras resuenan con claridad. No necesitas una razón para salvar un amigo. Esa frase despierta un recuerdo más antiguo en él. Un fragmento de su viaje cruza su mente. Un amigo suyo le había dicho algo similar en el pasado. ¿Acaso no compartían ese mismo pensamiento? En realidad, responde esa pregunta con amargura. No lo cree así. Sus pensamientos se interrumpen por la celebración del reino divino. Los dioses festejan la derrota de Prometeo, un aliado de la humanidad. Zeus, sin sorpresa alguna, ya había anticipado la victoria de Wukong debido a su inmensa fuerza. Ares, en cambio, reconoce el esplendor del combate. Si su oponente hubiera sido cualquier otro dios, el resultado habría sido incierto. Hermes, por otro lado, se alegra de la caída del titán, convencido de que sin él, la humanidad ha perdido uno de sus mayores aliados. Su padre confirma esas palabras, pero Ares no está de acuerdo. Wukong no es un dios común. En su largo viaje para salvar a la humanidad, se ha convertido, en cierto sentido, en un dios aliado de los humanos. Zeus suelta una carcajada ante esa idea, mientras que Hermes recuerda la dificultad del viaje del oeste. Sin embargo, tras cumplir su propósito, Wukong nunca encontró un nuevo objetivo que supere aquella travesía. Solo vagos sin rumbo, sin desafío que lo emocionaran. Se convirtió en un dios sin ambición, sumido en el tedio de su propia existencia. Los recuerdos de ese tiempo aparecen en su mente. Hermes ha escuchado historias sobre él, sobre los siglos que ha pasado sin hacer nada, solo matando el tiempo. Zeus lo define con desdén, un dios atrapado en el síndrome del aburrimiento. A pesar de su poder, lo considera patético. Este no posee un propósito noble ni una ambición profunda como otros participantes. Es un dios inferior, fuerte, pero vacío. Los hermanos de Wukong lo observan de lejos. Uno de ellos expresa su decepción. Justo cuando pensó que por fin vería a su hermano mayor divertirse, no fue así. El otro hermano, sin embargo, tiene otra percepción diferente. Para él, Wukong no estaba aburrido, sino hastiado. Recuerda su viaje juntos. A pesar de todos sus esfuerzos por traer de vuelta las sagradas escrituras desde la India, la humanidad no cambió en absoluto. Solo encontró seres sumidos en su propia perversión. Apoyado en una pared, Wukong recuerda nuevamente las palabras de su viejo amigo. En su mente, la imagen del anciano aparece enfrente de él. A pesar de su edad, este continúa transcribiendo las escrituras sin descanso. Se nos cuenta que el humano viajó desde China hasta la India para traerla y dedicó su vida entera en traducirlas. Wukong, en su naturaleza inquieta, le preguntó a aquel entonces cuál era el sentido de repetir la misma tarea día tras día. Su amigo solo rió ante su pregunta. Este sabía que los humanos no podían cambiar en tan poco tiempo. Las escrituras solo eran un medio para lograrlo. Pero incluso si no podía salvarlo directamente, mientras la humanidad siguiera existiendo, sus pensamientos y voluntades serían transmitidos. Su viaje, su historia, no había sido en vano. Mientras que decía estas palabras, sostenía una gran sonrisa. En el presente, Wukong recuerda las últimas palabras de su amigo. Algún día lo entendería, pero ahora aún no lo comprende. De repente, da la vuelta con rapidez y, sin dudarlo, este corre nuevamente hacia la arena. En su mente, se dirigía a su viejo amigo. Este siempre hacía lo que le daba la gana y alcanzaba la iluminación en su mente. Con una sonrisa desquiciada, se pregunta cuándo llegará el día que finalmente lo entienda. Mientras corre, sus recuerdos se agolpan en su mente. Los problemas que ha causado, las aventuras que han vivido, los amigos que ha hecho. No ha sido una mala vida. Finalmente, se detiene. Sus hermanos, confundidos, lo observan. No puede imaginar que está a punto de armar un alboroto por aquellos humanos que conoció en su viaje. Con una sonrisa en su rostro y su arma en mano, Wukong avanza. La presentadora informa al público que la arena está siendo reconstruida tras la pelea anterior. Sin embargo, siente una presencia detrás de ella. Se sobresalta al ver al dios a su espalda. Wukong, con una expresión indiferente, comenta que es una molestia. Los dioses observan con ignorancia cómo llegó hasta allí, por qué está en la posición de la presentadora. Zeus, Hermes y Ares no ocultan
fue su sorpresa. Con la mirada llena de furia, Zeus exige saber qué pretende ese dios. Wukong ignora las miradas de los dioses y se dirige a la presentadora, pidiéndole su altavoz. Desconcertada, ella se lo entrega. El dios lo prueba y, con una voz firme, se dirige a Zeus y a los demás dioses. Sus palabras resuenan en toda la arena, sorprendiendo a todos, incluso sus hermanos. Con absoluta claridad, deja en claro su declaración: si gana el torneo, la existencia de la humanidad será cancelada. El silencio domina el coliseo antes de que la sorpresa estalle. La presentadora, los dioses, todos están atónitos ante lo que ha dicho Wukong. Este se ríe, no entiende por qué tanta sorpresa. Si un dios puede decidir destruir la humanidad por capricho, también puede salvarlos por el mismo motivo. Su mirada se clava en Zeus, preguntándole si hay alguna objeción. Zeus solo observa en silencio. Las gradas se llenan de protestas. Los dioses, furiosos, lo insultan. No es más que un dios ordinario. Sus hermanos escuchan todo. Uno de ellos llora. Su hermano mayor ha vuelto. Los dioses continúan protestando. No pueden creer que Wukong se ha aliado con los humanos. Pero su hermano lo corrige. No está de su lado. Solo está actuando como siempre lo ha hecho. Wukong se aleja mientras que es abucheado. Pero ahora se siente mucho mejor. Aún así, no puede evitar pensar que todo esto no tiene sentido. Estaba molesto consigo mismo, atrapado en un círculo vicioso de pensamientos sin rumbos. Finalmente llegó junto a sus hermanos. Sonríe entre los tres. Esto con un aire de complicidad. Confirma lo que siempre ha sabido. Este debe hacer lo que quiera. Es su naturaleza. Su mirada se desvía hacia Prometeo, quien se recupera en compañía de Hércules. En otro lugar, un dios observa la transmisión en una pantalla. Encuentra fascinante las declaraciones de Wukong. Después de todo, un dios no solo debe ser fuerte, más importante aún, debe ser libre. Ese dios es el celestial exterior, el dios intocable, el dios demonios, Belial. Wukong se alza a la cima y declara ante todos los dioses que si él gana el apocalipsis, la existencia de la humanidad será cancelada. Ante tal afirmación, los dioses reaccionan con furia y exigen que se retire. No obstante, en la sombra, dioses ocultos ya sabían que esto ocurriría. Wukong revelándose. La subordinada de Zeus, la diosa de la victoria, Nike, al conocer la personalidad de su señor, deduce que él solamente responderá con un seco interesante. Al oír las palabras de Wukong, existe incluso la posibilidad de que Zeus simplemente lo deje pasar sin más, mientras el subordinado de Zeus, el dios de la competencia, Celos, le ordena a su hermana reunir de inmediato a los soldados divinos. Ella no entiende el porqué, hasta que este le recuerda cuál es su misión verdadera. Asegura que el Ragnarok se ejecute correctamente y neutralizará cualquier obstáculo, incluso si ese obstáculo es un participante del apocalipsis. Aunque eso implica desobedecer a Zeus, no dudarán en actuar. Además, Wukong no es el único elemento peligroso presente. Cuando Nike llega, se encuentra con una gran puerta destruida y varios guardias muertos, algo que también sorprende a su hermano mayor. Que alguien cause tal atrocidad dentro del palacio de los dioses del Olimpo es impensable. De repente, una risa se escucha de fondo. Es Belial, el dios demonio. Él observa imágenes en movimiento y se maravilla, hasta que una voz le grita: "No te muevas". Era aquellos dos. Al verlo no tienen duda alguna. Su apariencia coincide perfectamente con la información de su informe. Debido a su peligrosidad extrema, se ha prohibido cualquier tipo de contacto con él. Se trata del dios celestial exterior, el intocable Belial. Ambos se preparan para luchar, pues Belial ha masacrado a muchos guardias en el palacio sagrado. Pero el demonio simplemente sonríe y emana una aura aterradora. Se burla de sus palabras y deja en claro quién manda allí. En un abrir y cerrar de ojos aparece frente a ellos. Los jóvenes se sorprenden. Belial se ríen porque lo enfrentarán solamente ellos dos. Uno de ellos se asusta cuando el demonio toma su espada con todas sus fuerzas. Belial lo mira fijamente y le aclara: entre los dioses no existe el perdón. Mientras que lo dice, sostiene su espada únicamente con su meñique. Y continúa: los dioses no pueden ser dominados ni dominar. Hacer lo que uno quiere. Eso es lo que significa ser un dios. Y suponemos que eliminó a ese dios, aunque no se muestre directamente. Mientras tanto, la arena ya está lista para el tercer combate de Apocalipsis. Shiva se emociona, pues el siguiente en participar es un dios de su panteón, Hydra. Los demás dioses se preguntan quién será su oponente. Uno recuerda que, si no se equivoca, se trata de Zuke, o Suzaku según el traductor. Es un dios celestial exterior, conocido como el dios del asesinato injusto, antiguamente llamado el sicario celestial. Fue temido por todos y formó parte de una legendaria unidad de asesino compuesto por 4 dioses, de los cuales Suzaku era el líder. Al escuchar esto, un dios se asusta, y el otro recuerda que no deben bajar la guardia ante Suzaku. Un dios le pregunta a Shiva qué opina. Shiva, sin mucha seguridad, responde que no tiene idea. Esto no satisface a sus compañeros. Shiva los llama ruidosos y aclara quién
peleó contra Hydra en aquel entonces no fue él, sino su amigo Rudra. Por eso nunca ha luchado directamente contra Hydra. Además ha pasado mucho tiempo desde ese día, y es probable que Hydra ya no sea el mismo de entonces. Es por eso que Shiva admite que ni siquiera sabe cuál fuerte es ahora. Solo queda guardar en silencio y observar con orgullo la valiente figura de su camarada de batalla. Mientras tanto, Hydra camina hacia la arena, pero se detiene al ver a un hombre parado en su camino. El hombre le habla y le pregunta si es Hydra. Hydra, intrigado, le devuelve la pregunta. El hombre se disculpa, sabe que no es el mejor momento ya que el combate está por comenzar, pero se prepara para luchar. Como artista marcial, quiere medirse con él. Hydra se siente confundido. El hombre le explica que, en su mundo, Hydra es un dios muy famoso, y un oponente así es único. Como un simple guerrero entre dioses, desea cruzar los puños con él, al menos una vez. Hydra le pregunta su nombre. El hombre responde Bajua. Hydra sonríe y pregunta por el joven que está detrás de él. El otro se sorprende, pensó que había ocultado su presencia, pero Hydra le aclara que no puede ocultar su sed de sangre. Bajua se ríe, pues su compañero se hace llamar el dios del asesinato injusto, lo cual considera un pésimo chiste. Luego le dice que como dios es asesino, deben actuar. En esa pelea se vale todo. Ese es el estilo de los Xinjiang. Hydra sonríe, lanza su cigarro y se prepara. Mientras tanto, los dioses se emocionan por la tercera ronda. Antes de continuar, un comentario. El dibujo deja mucho que desear. Brazos muy largos, proporciones mal hechas. La presentadora agradece a las damas y a los caballeros y anuncia el comienzo de la tercera ronda de la primera fase de Apocalipsis. Por otro lado, esos tres dioses conversan sobre la pelea, que será muy interesante. El dios del trueno del panteón hindú, Hydra, contra el dios del asesinato injusto. Al escuchar este título, Ares muestra una reacción. Hermes se sorprende que su hermano no sepa quién es ese dios, pero Ares aclara que no es así, que solo quería confirmar. Él es el dios de la guerra después de todo. Ares añade que, aunque se trata de un dios del asesinato injusto, en un combate público como este, ante miles de ojos, no podría atreverse a hacer ninguna trampa. Zeus se ríe, dice que uno de los dioses celestiales exteriores que se hace llamar el dios del asesinato injusto, también es conocido como el sicario celestial. Todo encargo que acepta lo cumple sin falta. Su tasa de éxito es del 100%. Es sin duda un sicario profesional y para cumplir su encargo hará lo que sea necesario. De repente, algo aparece ante la presentadora y le susurra algo. Los dioses se preguntan qué ocurre. ¿Hay algún problema? La presentadora con voz fuerte pide atención. Informa que no ha podido establecer contacto con el participante de la tercera ronda de la primera fase, el señor Hydra. Aquí todos, especialmente los dioses de la India, quedan sorprendidos. La presentadora aclara que si Hydra no se presenta antes de tiempo límite, se considerará como una renuncia, y su oponente, el señor Susaku, será declarado ganador. Los dioses se indignan y piden que Hydra aparezca. Los dioses hindúes concluyen que Hydra no puede haber huido. Algo tuvo que haber pasado. No puede quedarse sin hacer nada. Se disponen a buscarlo y piden a Shiva que se mueva. Shiva, sin embargo, reflexiona. Recuerda aquel día que Hydra y Rudra iban a luchar. Mientras que él esperaba, Hydra le preguntaba si no lucharía también. A él no le importaba que fuera 2 contra 1. Sonríe al decirlo. Shiva se siente y declara, él estará bien. Si se trata de Hydra, sin duda alguna lo estará. Mientras tanto, esos dios van contra el dios del trueno de la India. Indra se prepara para luchar, concentrado, hasta que siente algo, una presencia. Es ese enemigo que se lanza rápidamente hacia él para atacarlo, pero Indra observa con atención cada uno de sus movimientos. Sin vacilar, lanza un golpe directo a su rostro. El tipo escupe sangre y es arrojado violentamente hacia atrás. Sin embargo, sus acciones no eran más que una distracción. Con una sonrisa torcida, le dice a su compañero que lo mate. Este ya está detrás de Indra, empuñando unas cuchillas brillantes. La lanza sin perder el tiempo, pero Indra la esquiva con facilidad, lo que deja al atacante completamente sorprendido. No obstante, una vez más, esas acciones no eran más que una maniobra para distraerlo. Esto porque un cuarto sujeto ya se encontraba oculto en la habitación, esperando su momento para actuar. Este individuo aguarda que su compañero cumpla la misión, y sin más, se lanza al ataque contra Indra. El dios de la India observa con calma cada movimiento, y justo cuando el enemigo cree que tiene la ventaja, Indra responde con un poderoso puñetazo que deja a los dos atacantes completamente atónitos. Indra esquiva un ataque de la espada con un simple paso hacia atrás. En ese instante, el atacante queda inmóvil. De repente, su cuerpo se sacude y escupe sangre. Había recibido un golpe certero en la cara. Su compañero, al ver lo ocurrido, analiza rápidamente la situación y le resulta algo imposible de creer. Este apenas dejó escapar una leve rastro de sed de sangre. Solo un instante, lo suficiente para que su compañero pudiera lanzar un ataque sorpresa desde el punto ciego.
Esto con la esperanza que se lleve a cabo con total éxito, pero no funcionó. Indra no solamente esquivó el ataque con precisión, sino contraatacó al mismo tiempo, demostrando una coordinación impecable. Al presenciar su reacción, estos comprendieron de inmediato que Indra estaba acostumbrado a luchar contra múltiples oponentes al mismo tiempo. El dios de la India lo observó con mirada firme, penetrante, mientras que el hombre de la espada decidió que era el momento de cambiar de estrategia, decisión que su compañero estuvo completamente de acuerdo. Al principio, ambos pensaron que el dios del trueno, Indra, estaba en un peldaño bajo por el dios de la destrucción, Shiva, pero ahora veían con claridad que no era así. Aquel tipo incluso llegó a pensar que los dioses del panteón hindú eran unos tontos por elegir luchar uno contra uno. Al escuchar eso, Indra soltó una carcajada fuerte, sonora, una risa que aquellos dioses no lograban comprender. Entonces, el dios recordó y dijo, con una mezcla de nostalgia y dureza, que aquella época, el panteón hindú era traición pura, agresión en grupo, emboscadas, ataque por sorpresa, traiciones disfrazadas de duelos. En aquel tiempo, el todo vale era el pan de cada día dentro del panteón hindú. Era un mundo cruel, despiadado, un entorno donde solo los más astutos y feroces sobrevivían, en un mundo tan violento como ese. Acá Indra recuerda aquellos tiempos lejanos, cuando Shiva y su mejor amigo luchaban entre ellos para decidir quién sería el líder supremo de los dioses hindú. Aquí todos observaban en silencio mientras que esos dos titanes se enfrentaban en un duelo feroz, o una auténtica batalla uno contra uno. Al final, el combate concluyó y Shiva fue quien alcanzó la cima. Lo mejor de todo para Indra no solo presenció esa lucha, sino vivirla, porque él estuvo ahí, no solo él, sino todos ellos, formando parte de esa era salvaje y gloriosa. Ahora, en el presente, una ráfaga de relámpago estalla a su alrededor mientras que Indra libera todo su poder, listo para luchar. Al mismo tiempo, sus enemigos también se preparan para el combate, pero no tienen tiempo de hacer nada más. Sin previo aviso, Indra se lanza a una gran velocidad. Es tan rápido que el oponente apenas puede registrar sus movimientos antes que reciba un golpe brutal que lo manda hacia atrás. La fuerza del impacto alarma a sus compañeros, quien se dispone a intervenir, pero justo en ese momento, Indra aparece detrás de él. El tipo apenas alcanza a girar la cabeza, sorprendido, pero no puede reaccionar. Este recibe un puñetazo devastador, que lo deja sin aire. El otro observa, atónito, incapaz de creer lo que ve. Ocurrió tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de intentar bloquear el ataque. Sin embargo, justo cuando parecía que la escena terminaba, aparece detrás de Indra el otro enemigo, el que aún conservaba su espada, listo para apuñalarlo por la espalda. Pero Indra lo siente y gira sobre sus talones. Saca esa arma especial, la que él mismo forjó y perfeccionó en aquel tiempo brutales del panteón hindú. Un arma que no perdería jamás, ni ante la emboscada más traicionera, ni frente a la mayor de las multitudes. Sin más, Indra lanza su ataque directo al rostro de aquel tipo, un contraataque a velocidad del rayo que lo envía volando hacia atrás con una fuerza descomunal. En el mismo instante, y manteniendo esa velocidad fulminante, lanza otro ataque contra el segundo enemigo. El impacto es brutal, y ese tipo también lo sufre con todo el peso de su poder. El golpe que utilizó Indra es una técnica de doble filo, una combinación letal de fuerza y velocidad, conocida como el puño divino de la velocidad del rayo. Con los tres enemigos al borde del colapso, vencido física y mentalmente, acá Indra se aparta de ello y se dispone a dirigirse hacia la verdadera batalla que le espera. Uno de los tipos, aún temblando por los ataques, observa con ignorancia la fuerza del dios del trueno y ya no tiene ninguna duda, Indra es poderoso, mucho más de lo que imaginaba. Sin embargo, justo cuando Indra se pone en marcha, este percibe algo inesperado. Intenta esquivarlo, pero es demasiado tarde. Una cuerda lo envuelve y lo atrapa con firmeza. Este tipo le revela a Indra que su intención nunca fue derrotarlo con fuerza brutal. Su verdadero plan era impedir que llegara a la arena de combate, evitar que pudiera luchar, y así, asegurar la victoria de su bando sin necesidad de enfrentar al dios del trueno. Mientras tanto, en la arena, el rival de Indra, junto a los demás dioses y espectadores, esperan pacientemente su llegada. Pero entonces, la presentadora del torneo toma el micrófono y anuncia que el tiempo límite para que Indra aparezca está a punto de cumplirse. Declara como ganador el otro participante. Sin embargo, en un giro inesperado, este último alza su voz y dice que esperen. Su petición sorprende a todos, generando un ambiente de confusión e incertidumbre. Nadie entiende por qué alguien, a punto de ganar por ausencia, quería detener el anuncio de su propia victoria. Mientras tanto, Indra golpeaba con fuerza al tipo que lo mantenía atrapado, obligándolo a soltar la cuerda y mandándolo directamente al suelo con un impacto brutal. Sin perder el tiempo, Indra le advierte con voz firme que se detenga, y si sigue así, va a morir.
Pero aquel sujeto, sin mostrar el menor miedo, se pone de pie una vez más, tambaleante pero desafiante, y lo reta que lo mate. Le dice que aunque lo haga, aunque lo destruya a todos, su victoria está asegurada. Ellos ganarán de todos modos. Al escuchar eso, el dios del trueno se prepara para acabar con él. Pero de pronto, algo lo detiene, una presencia. Hydra la siente a su espalda. Este gira rápidamente para ver de quién se trata. Al voltearse, su mirada se encuentra con alguien inesperado, Suke, el mismo Suke que debía enfrentarse en la arena. Al verlo, Indra frunce el ceño y se pregunta qué está planeando, preguntándose si acaso todo ello intentarán atacarlo al mismo tiempo. Aunque añade con seguridad, no tendría problemas si así fuera. Suke suelta una carcajada y responde que Indra es, sin duda, digno de su reputación, el dios del trueno, un guerrero aún más formidable de lo que dicen las historias. Luego, para sorpresa de todo, Suke revela una cámara oculta, desde la cual lo que está ocurriendo ha sido transmitido en directo. Los enemigos de Indra se quedan perplejos, y ahora toda la arena, dioses, espectadores, presentadores, la observan en una enorme pantalla. Indra, confundido, no entiende del todo lo que está pasando, pero por lo poco que logra interpretar, ese sujeto se presentó frente a él, únicamente para que le parta la cara. Suke, sonriendo, le responde que eso no va a suceder, porque será quien le parta la cara primero. Así, ambos quedan en frente a frente, listos para el combate real, 1 contra 1. Mientras el mundo entero observa con atención el choque de dos titanes. Los dioses observan a través de una gran pantalla cómo los guerreros Indra y Suke se preparan para un combate que promete ser interesante. El ambiente se llena de tensión, hasta que el llamado dios justiciero comparte esa emoción, entusiasmado por enfrentarse 1 contra 1 al poderoso dios del trueno. Sin embargo, no todos los dioses están conformes con la situación. Ares, el dios de la guerra, toma a su hermano Hermes y le pregunta en voz alta si realmente van a permitir que eso ocurra. Hermes, confundido, le responde con una pregunta: ¿qué cosa? Ares explica que Suke se desplazó por su cuenta a otro lugar e inició un combate sin previo aviso. Además que los Xiaxian habían preparado una emboscada contra Indra. Hermes se escucha con calma y con una leve sonrisa responde con un simple "¿y?", lo que sorprendió aún más a Ares. Entonces Hermes le recuerda que este apocalipsis es un torneo en el que todo se define mediante la fuerza. No importa el estatus, la fama ni el linaje. Aquí lo único que cuenta es el poder. Si pierdes, ahí termina todo. Luego gira la mirada hacia Zeus y le pregunta si no es así. El dios de todo, conteniendo su emoción, le da la razón. Si alguien puede demostrar su fuerza, desde el principio es libre de actuar como desee. Sin embargo, admite que Suke parece más de lo que todos esperaban, un tipo de guerrero que realmente vale la pena en ver en acción. Los combatientes están en posición, listos para enfrentarse, mientras que 3 figuras malheridas observan la escena con atención. Uno de ellos, aún recuperándose, se pregunta por qué Suke apareció junto a ellos justo en ese momento, cuando estaban a punto de asegurar la victoria por su cuenta. Para ello, ganar es todo, y harían lo que sea necesario para lograrlo, aunque ahora duda si ese sigue siendo su verdadero camino. Otro no puede ocultar su sorpresa ante la fuerza de Indra, quien superó por completo todas sus expectativas. El tercero, en cambio, no oculta su molestia al ver que su grupo, conocido por buscar siempre una victoria segura, decidieron asumir un riesgo innecesario, algo que no es propio de ellos. Entonces, el líder del grupo, con una mirada firme, toma la decisión y dice que, si todo se trata únicamente de ganar, quizás lo que hicieron habría sido suficiente. Pero en este apocalipsis, Indra no fue el único que rompió sus expectativas. Recuerda a cierto dios que presenció mostrando una fuerza fuera de lo común, y ahora entiende que todos los guerreros divinos que siguen avanzando en el torneo, al atravesar el supremo campo de batalla que representa enfrentarse a lo más fuerte, están alcanzando un nuevo nivel de poder. Es por eso que él también debe medirse con oponente de verdad. Piensa que si no logra evolucionar, no tendrá forma de ganar el torneo. Esa fue la conclusión a la que llegó. Sin más, el dios del trueno está preparado y con una mirada firme se enfrenta a su próximo rival. El primer movimiento es el dios justiciero, quien reconoce que Indra no solo es un rival de gran poder, sino también alguien cuya esencia parece más pura y directa. Pero sin previo aviso, Indra aparece frente a él con una velocidad impresionante, dejándolo sorprendido. En ese instante, comprende que está enfrente a un desafío de intensidad altísima. Sin darle tiempo para reaccionar, Indra lanza un golpe que, aunque logra ser bloqueado, tiene tal fuerza que logra causarle daño. Suke, asombrado por la velocidad de su oponente, se prepara para el contraataque, ya que Indra ha entrado en su rango de ataque, pero de forma inesperada recibe un golpe directo en el rostro. La escena deja impactada a todos los presentes, incluso a la presentadora y a los dioses que observan desde el Olimpo y más allá. Entre ellos,
Los dioses hindú muestran sorpresa al ver que su aliado sigue en pie, aunque uno de ellos aclara que más que mantenerse en pie, su percepción y reflejo han mejorado notablemente. Su compañero lo confirma, añadiendo que eso es, sin duda, la velocidad del rayo. Ese ataque de Indra es conocido como el puño divino de Bharata. El impacto lanza a Suke por los aires, mientras que el delgado línea de sangre corre por su nariz. Uno de sus compañeros queda impactado por la fuerza del golpe, pero Suke logra aterrizar de pie. A pesar del daño recibido, desde la grada, los dioses hindú lo animan a seguir. A atacar con todo su poder, Indra, sin perder un segundo, vuelve a avanzar con una velocidad relámpago, pero de repente se detiene. Ha sentido algo, una presencia densa, intensa, una energía asesina emergiendo de su oponente. Suke, aún de pie, observa a Indra con una leve sonrisa y le pregunta qué le sucede. Si acaso no piensa atacarlo, Indra no responde, se queda en silencio, completamente inmóvil, desconcertado entre la actitud de su oponente. Entonces, con paso firme pero tranquilo, Suke comienza a acercarse caminando hacia él. Mientras tanto, en la arena, los espectadores observan la escena a través de la gran pantalla. La presentadora, confundida, se pregunta qué estaba ocurriendo, ya que lo único que puede ver es como poco a poco ese dios se dirige hacia el dios del trueno, sin prisa. Ella relata que, de una manera poco convencional, ha comenzado la tercera batalla de la primera ronda. En su primera fase, quien dominó completamente el ritmo del combate tanto en ataque como en defensa fue Indra, el dios del trueno. Sin embargo, con calma de quien simplemente da un paseo, se aproxima el líder de su grupo. Suke, listo para actuar, con una mirada firme en su oponente, decide que es el momento de atacar. Indra escucha sus palabras y le parece perfecto, completamente confiado, seguro de que nada de lo que su rival intente cambiará el resultado. En ese instante, con una velocidad del rayo, aparece detrás de Suke. El dios justiciero se da cuenta. Pero ya es tarde, el dios del trueno se prepara para acabar con él. Sin embargo, en el momento del impacto, algo inesperado ocurre. La sangre cae al suelo, pero no es de Suke. Es el brazo de Indra que ha quedado severamente dañado, con múltiples cortes y los dedos completamente destrozados. Al ver lo ocurrido todos quedan sorprendidos, incluso el propio Indra y Shiva, quien observan la batalla a través de esa gran pantalla no comprenden de inmediato qué fue lo que pasó, pero al mirar con atención notan que algo ha aparecido en la espalda de Suke. Algunos se preguntan si se trata de alas o de otra cosa completamente distinta. Lo cierto es que justo antes del golpe de Indra, Suke liberó un conjunto de cuchillas para defenderse. Uno de sus compañeros, al presenciarlo, se emociona al ver que su líder ha decidido usar su arma divina desde la primera fase del combate. Al mismo tiempo, los tres observadores que seguían la pelea también se impactan, especialmente Hermes, quien no puede ocultar su asombro al descubrir que el portador de esa arma es Suke. Esa misma arma, transmitida dentro del panteón chino, jamás imaginó verla en un torneo como este. Se trata de incontables hojas, que responde a la voluntad de su portador, y cambia de forma según sus intenciones. Su nombre es Espada Fantasmal de Loto Vermelion. A pesar del daño, Indra aprieta su puño herido con fuerza y se prepara para continuar la lucha. La presentadora, retomando su relato, explica que la situación se ha invertido por completo. Narra que el golpe lanzado por el dios del trueno, una ofensiva a velocidad divina, fue detenido por una barrera formada por incontables hojas que rodearon de manera instantánea al líder. Como resultado, fue Indra quien terminó sufriendo una herida devastadora. Mientras tanto, varios dioses observan la escena y concluyen que Indra ya no podrá usar su brazo, preguntándose si el combate ha quedado decidido. Pero Suke, firme y seguro, responde que no es así, porque aunque Indra haya perdido el uso de su brazo, el espíritu de lucha del dios del trueno no ha disminuido, ni siquiera se ha apagado en lo más mínimo. Sin decir nada más, el dios del trueno le pide a Suke que venga por él. Indra está seguro de sí mismo, convencido de que su puño divino aún no ha sido derrotado. Al verlo adoptar esa postura, los dos observadores piensan que se avecina su famoso contraataque a velocidad del rayo, algo que incluso Suke ha notado, porque entiende que ya no hay vuelta atrás. Su arma divina cubre sus brazos por completo, y sin dudarlo, se prepara para contraatacar. Suke lanza unas cuchillas directamente hacia Indra, sabiendo que esa técnica no se puede bloquear ni detener con facilidad. Sin embargo, Indra con una velocidad asombrosa desaparece de su posición inicial y aparece junto frente a él, aunque Suke ya había anticipado ese movimiento y está preparado para responder. Manteniendo la mirada firme en su oponente, este tiene un plan alternativo y sin perder el tiempo, lo ejecuta. Varias cuchillas se incrustan directamente en la espada de Indra. Aún así, el dios del trueno sigue con su ofensiva, aunque su ataque falla, porque Suke, moviéndose con una velocidad sorprendente, reaparece justo detrás de él. Entonces le dice a Indra que su técnica tiene una debilidad muy evidente, pero antes de que termine de hablar, el torso de Indra es atravesado por un corte devastador. Finalmente, Suke declara que, incluso con un combate directo,
Al estilo del panteón hindú, él saldrá victorioso será él. Pero antes de continuar es necesario comprender cómo este dios logró alcanzar semejante poder, y también hay que entender cómo fue capaz de descifrar las técnicas y movimientos de su enemigo. En el reino celestial, morada de los dioses, existían dominios como el paraíso, el Edén, el Olimpo y el Takamahara. Acá todos son mundos majestuosos y colmados de abundancia. Sin embargo, en el pasado estos territorios estaban reservados únicamente para los dioses superiores. Incluso dentro del reino celestial chino, hogar de los Xianxiang, había una gran desigualdad entre clases divinas. Por un lado estaba los Tengu, la majestuosa capital donde residían los dioses más poderosos. Y por otro lado se encontraba el Moriogai, un distrito caótico y abarrotado habitado por los dioses menores y espíritus errantes. La brecha entre ambos mundos era tan grande que parecía imposible de cerrar, aunque fue en ese entorno hostil donde un joven observaba desde las sombras a los dioses privilegiados. Un día un extraño se acercó y se sorprendió de no haberlo visto antes por allí. Aquel era el dios de la peste, Yakuki, quien le explicó las normas de ese lugar conocido como la ciudad de los espectros. La regla muy importante era evitar enfrentarse a dioses muy fuertes. Sin embargo, Suke respondió con una actitud confiada y que descolocó a ese dios. Sin previo aviso, Yakuku y otros dioses decidieron atacar a Suke, pero este se preparó para luchar mientras que desde la cima de un edificio, unos hombres observaban el conflicto y comenzaron a comentar entre ellos que ese chico tenía gallas. Vieron cómo Suke lanzaba el primer golpe al dios de la peste y uno de ellos quiso apostar por el resultado del combate, pero su compañero prefirió otra idea. Mientras tanto, Suke era sujetado por Yakuki, herido y en clara desventaja, pero de manera inesperada, uno de los hombres descendió y golpeó directamente al dios de la peste, logrando que suelte a Suke. Sin embargo, minutos después, ambos fueron vencidos y quedaron gravemente heridos. Pensaron que atacar por sorpresa le daría la victoria, pero no fue así, y los dioses enemigos se retiraron despreciándolos, afirmando que la basura siempre será basura sin importar lo que hicieran. Suke desde el suelo le preguntó por qué lo habían ayudado, aunque uno de los hombres respondió que no lo habían hecho por él, sino porque estaban hartos de esos dioses de hace tiempo. Suke comprendió la respuesta y le pareció razonable. Se levantó y le propuso formar equipo, y dejando atónito a estos tres dioses que no entendían sus intenciones. Aún así, Suke comenzó a caminar y les pidió que lo siguieran, cosa que hicieron sin saber a dónde se dirigían. El dios no le reveló su objetivo y simplemente dijo que había entendido más o menos cómo se movía ese dios. Afirmó que solamente lo bastó una vez para leerlo por completo, aunque sus compañeros se sintieron confundidos por sus palabras. Poco después, Suke atacó nuevamente al dios de la peste y lo derrotó. Había predicho todos sus movimientos y desde entonces uno de los hombres comenzó a ver a Suke como un dios distinto, alguien que no encajaba con el resto, y sentía que aquel joven podía llevarlo más allá del Moriogai, hacia lugares donde ninguno de ellos creían posible llegar. En el presente, la batalla entre Suke e Indra continuaba y Suke lograba dañar al dios del trueno con su alma divina. Lo impresionante era que todo lo que hacía parecía completamente natural, como si no requiriera fuerza alguna. Así lo percibía uno de sus compañeros, mientras que el resto de los dioses observan atónitos. A pesar de tener la ventaja, Suke sentía que algo andaba mal. Él notó que el puño de su enemigo había fallado por apenas un pelo, pero no le preocupaba ya que había descifrado por completo su técnica. Sin dudarlo, atrajo las púas de la espalda de Indra y la integró nuevamente a su brazo. Los espectadores no podían creer lo que veían. Uno de los Xianxiang estaban dominando la pelea. Se observaba con atención y comprendió que los rumores sobre la espada fantasmal de Loto Vermelion era cierto. Este consideraba que esa arma divina era extremadamente interesante. Hermes por su parte coincidió y reconoce que se trataba de una técnica de doble impacto. Lo comparó con un shuriken que, aunque parecía haberlo sido esquivado, volvía para atacarlo por la espalda. Detener un ataque así en primera instancia le parecía prácticamente imposible. A pesar de ello, un dios hindú se mostraba confundido ya que no creía posible que Indra hubiera fallado esquivar un ataque tan básico. Shiva, visiblemente preocupado, intentaba entender qué estaba ocurriendo, mientras que Indra sufría por las heridas de su torso y el brazo destruido. Suke lo observaba y se preguntaba por qué aún no caía al suelo. A pesar de que la batalla estaba claramente inclinada a su favor, se mantenía alerta. Este lanzó nuevos ataques e Indra, que permanecía inmóvil, reaccionó usando su velocidad de rayo para colocarse detrás de Suke. Aunque entonces recibió un ataque directo en la pierna por Suke, que ya la había anticipado ya que había leído completamente su técnica, lo que dejó atónito a los dioses presentes. Hermes comenzó a preguntarse si la velocidad del rayo ya no era útil contra Suke, e Indra, desconcertado, no entendía por qué no podía reaccionar a un ataque tan simple. Algunos dioses pensaron que podría ser agotamiento acumulado de combates anteriores, pero otros descartaban esa posibilidad. Uno de ellos explica que Indra es un tipo de dios que se fortalecía cuando más duraba el combate. Su velocidad y precisión debían incrementarse con el paso del tiempo, no disminuir. Entonces Hermes comprendió lo que estaba sucediendo, pero dudaba que eso fuera posible, aunque decidió explicar lo que entendía. La técnica básica y a la vez la más eficaz de Indra era el puño divino del rayo. Este se componía de dos
dos movimientos fundamentales, desplazamiento y golpe. Con esto Indra podía evadir y atacar con velocidad extrema, obteniendo ventaja en cualquier situación. Incluso si el oponente atacaba primero, su velocidad era tal que podía adelantarse y conectar el golpe. Era una técnica simple pero llevada al límite, pulida hasta la perfección. Sin embargo, esa misma perfección ocultaba una debilidad. En el instante preciso en la que la técnica pasaba del movimiento al golpe, surgió una pequeña fisura, una fracción de segundos, apenas perceptible. Se producía una diminuta abertura. Ares se mostró sorprendido al saber que esa técnica podía contener tal punto débil. Zeus, sin embargo, aclaró que llamarlo abertura era exagerado, era demasiado fugaz. Si el ataque fallaba por milésima, ni siquiera podría considerarse una verdadera oportunidad de victoria. Aún así, se preguntaba si había alguien capaz de capturar ese momento exacto. Ese alguien era Suke, un dios que los demás habían subestimado demasiado. Suke observaba cómo Indra aún se mantenía en pie mientras que este comenzaba a reconocer que su oponente era un monstruo. A pesar de ello, sonríe, lo que desconcertaba a Suke. Indra internamente sentía que al viajar hasta allí había valido la pena, ya que finalmente había encontrado un adversario digno. Este reconocía que con la fuerza que había usado hasta ahora jamás podía vencerlo. Es por eso que en ese momento decidió que no le quedaba otra opción que completar su técnica incompleta. Iba a liberar su tercera hoja. Suke percibió el cambio de aura y comprendió que lo que vendría sería su verdadero y último ataque. Indra había desarrollado esa técnica para vencer a cierto enemigo y era su carta oculta. Los otros dioses a su alrededor sintieron de inmediato el peligro que implicaba y sabían que ese combate terminaría con un único movimiento. Aún así, uno de los hombres afirmaron que no debían subestimarlo, y menos cuando se trataba del líder de los Yakshan. Suke, con plena convicción, estaba listo para recibir el golpe final, mientras que Indra se prepara para ejecutar su técnica definitiva, Vajra Astra, el puño divino del rayo adamantino. Mientras tanto, Suke se prepara para el ataque de su enemigo y libera su arma divina. Este le pide a Indra que venga por él. Sin embargo, siente algo extraño en el ambiente, algo muy peligroso. Observa a su enemigo preparándose para terminar el combate y aunque percibe un gran peligro, decide devorarlo por completo para poder derrotar a ese gran guerrero. Acá todo esto lo hace con el fin de seguir sus sueños y objetivos, continuando ascendiendo hacia alturas aún mayores, aunque de pronto siente algo que no puede imaginar y sucede algo increíble. Inesperadamente su brazo es arrebatado. El dios no puede creerlo y siente que ya perdió el combate. Está muy herido y no puede seguir luchando. Indra, con una gran velocidad, aparece detrás de Suke y le arrebata el brazo, logrando así la victoria. Sin embargo, todo esto no es lo que parecía. En realidad era lo que Suke, en un estado de concentración absoluta, había logrado vislumbrar en lo más profundo de su conciencia, es decir, que ese ataque nunca ocurrió. Suke seguía en la batalla y lo que vio solamente fue una visión de lo que podría suceder. En la vida real, Suke queda paralizado, incapaz de moverse y comprende algo. Lo que había visto era una posible resolución del combate tan solo unos segundos en el futuro. Él no entiende del todo lo que pasa y queda pensativo, pero su extraordinario ojo de observación y análisis, en el medio de este combate a muerte contra un enemigo tan formidable como Indra, se había agudizado y perfeccionado aún más. Entonces, con un rostro enojado, pero al mismo tiempo con una sonrisa, declara que ya había leído todos los movimientos de su rival. Ahora puede evolucionar en pleno combate. Suke incluso puede anticipar una técnica vista por primera vez. Sin más, se retira sus púas, su arma divina. Esto para darle una forma de un arma completamente distinta, capaz de otorgarle la victoria. Una espada de forma de ala de ángel, aunque su verdadero nombre es la espada del dragón que corta y el fénix que se eleva. Sí, un nombre algo largo y tonto, pero así se llama. Mientras tanto, sus tres compañeros observan todo lo que hace su amigo desde hace mucho tiempo. Ellos entienden perfectamente que esa forma de su arma divina, la espada fantasmal del Loto Mermello, representa su máxima forma ofensiva. Sin embargo, también nota que esa arma tiene un problema. Se trata de una técnica absoluta de ataque en la que se abandona toda la defensa. Originalmente esa técnica solo debía usarse en un ataque combinado con sus tres compañeros. Ahora sí, Suke se prepara y decide usar esa espada para ganar el combate mientras que sus compañeros confían en que él lo hará. Sin embargo, Suke fija su mirada en Indra, que está cargando toda su energía para su ataque final. Suke está convencido de que la tercera hoja de Indra se desatará su verdadera naturaleza. Entonces recuerda la posible visión de aquel ataque al que podría perder su brazo. Si ese ataque era exactamente como lo había imaginado, sería imposible defenderse o esquivarlo. Un ataque suicida capaz de matar de un solo golpe. ¿Y cómo creó Indra esta técnica final? Pues bien, en un momento se dirigió a una montaña y se colocó frente a ella. Allí concibió esta técnica final. Esto pensada para derrotar a un formidable enemigo que antes no pudo vencer. Indra concentró toda su fuerza y energía, preparando un ataque que no destinaba nada de velocidad, acercamiento o esquivación, sino que se enfocaba únicamente en el poder destructivo.
Sin más se lanzó contra la montaña para probar su técnica final. No vemos cómo es la técnica en sí, solo escuchamos un estruendoso sonido de destrucción. Indra logró destruir esa montaña, pero terminó en el suelo. Y es que a cambio de este semejante poder, esa técnica alcanza una velocidad tan descomunal que incluso él mismo no puede controlar. De hecho, si no se maneja con cuidado, puede convertirse en un ataque suicida. En esencia, era una carta secreta incompleta. Aún así, Indra sonría satisfecho porque ya tenía la técnica la que le permitiría derrotar al enemigo al que antes no podía vencer. Shimazuke se prepara para contraatacar, mientras que Indra ya estaba casi listo para lanzar su golpe final. Aunque Suke estaba seguro de que esa técnica suicida e incompleta, en ese mismo momento había evolucionado hasta convertirse en un ataque letal e inevitable de un solo golpe. Con una sonrisa decide incluso superar esa evolución. El dios ahora eleva su arma y aún así resulta imposible defender o esquivar. Está dispuesto a derribarlo con un contraataque usando su máxima potencia, y con una mirada firme hacia su enemigo declara que ellos harán posible lo que antes era imposible. Por otro lado, todos los dioses observaban lo ocurrido en esa gran pantalla, esperando el desenlace del gran combate. Entre ellos estaba Hermes, Ares y Zeus, además de los 3 compañeros de Suke, y todos expectantes por el gran final. Lo más atento eran los dioses del panteón hindú, que querían presenciar la técnica final de su camarada Indra. En esos instantes que se sentían como decenas de segundos e incluso minutos dentro de una percepción del tiempo comprimida, finalmente todos ven como Indra libera todo su poder mientras que Suke lo espera de frente para desatar su gran ataque final. Ese momento por fin había llegado. Sin embargo, ocurre algo que nadie podría creer y todos quedaron sorprendidos. El dios del trueno Indra, al dar un paso, cae hacia adelante. Al ver esto, Suke se sorprende sin poder creer lo que estaba ocurriendo con su enemigo. Por un instante su figura parecía como Indra hubiera agotado su fuerza y cayera inclinado hacia adelante, o al menos eso era lo que aparentaba, pero todo era parte del plan. La verdadera técnica final de Indra, ese ataque que no provenía de su ataque derecho destruido, ni tampoco del brazo izquierdo que aún le quedaba, para Suke era un golpe completamente inesperado, fuera de toda percepción. Sin anticiparlo, vio como el dios del trueno aparecía a toda velocidad frente a él, lanzando un ataque devastador con su pierna, la tercera espada. Se suponía que ese sería un golpe totalmente imprevisto, pero ante esa patada, Suke había preparado un contraataque perfecto. El dios del trueno desataba su ataque final, al mismo tiempo que Suke liberaba su espada en una forma definitiva. Sin embargo, Indra ya tenía un plan para evitar el contraataque de su rival y sellar la batalla. Sin más, suena un gran estruendo que sorprende a todos. En la pantalla gigante solo ve humo y los 2 guerreros han desaparecido de la vista. La presentadora no entiende nada, totalmente asombrada por lo que sucedió. De pronto, todos observan como Indra aparece detrás de Suke mientras que el otro sostiene su arma hacia abajo. La duda surge, ¿quién había ganado? Ambos guerreros permanecen inmóviles, mirando hacia abajo tras sus ataques finales, pero Suke, quien recibió la peor parte, tiene una grave herida en el hombro producida por el ataque de Indra y quedó malherido, escupiendo gran cantidad de sangre. Sus 3 compañeros se sorprenden por él, al ver que ya no puede moverse. Suke pensaba que había capturado todos los movimientos de su enemigo, pero en ese instante, justo en el momento decisivo, Indra cambió la trayectoria de su patada, evadiendo el contraataque y aceptando el golpe con precisión. Suke, aún herido, sonríe y reconoce que fue un buen movimiento. Sin más, su arma divina se destruye o desaparece de su mano. Levanta la mirada hacia sus compañeros, que lo observan entristecido por lo que le ocurrió, aunque él le pide que no pongan esas caras. Luego mira a Indra y comprende su estrategia. Finalmente Suke cae, pensando que ellos todavía pueden llegar aún más alto. Indra observa cómo su rival se desploma en el suelo y entiende que ha ganado el combate, mientras la cámara captura cada segundo. Los dioses se sorprenden por lo ocurrido y celebran la victoria del dios hindú. La presentadora confirma entonces que el tercer combate de la primera fase ha concluido. El ganador es Indra, el dios del trueno. Muy herido, el dios sostiene su brazo y comienza a caminar. Tras unos pasos se sorprende al ver que sus compañeros lo esperaban. Shiva observa y se impresiona al darse cuenta de que su amigo ha llegado al límite. Además le señalan que aparece que durante esa batalla Indra logró captar algo nuevo, a lo que Indra responde que sí, aunque admite que si Suke no hubiera sido un oponente tan formidable, probablemente el éxito de Barja Astra no habría sido posible. No es propio de él soltar una frase como esa. Mientras decía eso, enciende un cigarrillo. Sin más se retira diciendo que se siente orgulloso de haber luchado contra Suke. Y así termina la tercera ronda de la primera fase, Indra vs Suke, con un tiempo de combate de 14 minutos y 13 segundos. El ganador fue Indra. Y bueno gente, antes de terminar quiero preguntarles algo. ¿Quiénes creen que serán los siguientes guerreros de la siguiente ronda? Antes que se vayan les pido que se suscriban y que le den un like al video para apoyarme. Espero que les haya gustado y sobre todo entretenido. Nos veremos en un próximo video. Adiós.